Se viene un nuevo vivo. Vamos a estar hablando, bueno, con Mariana Alonso, editora de También el Caracol. Marce, querido amigo. Más puntual que la entrevistada, Marce. Héctor, querido, ¿cómo estás? Vamos saludando acá. Ahora en minutos vamos a estar hablando con Mariana Alonso, editora de También el Caracol. Marce, tanto tiempo. Ahí está entrando Marian. Con la cuenta de También el Caracol. Miguel, ¿cómo estás? Hace mucho no hablamos, Miguel. Hola. Hola. Ahora sí, Marian, con vos se va a ver bien. Con vos no se va a trabar. Esperemos. ¿Cómo andas, Marian? Vamos a esperar, Todo bien. como siempre digo, viste, un poquito a que se conecte la gente. Bárbaro. Mientras hablamos un poquito, pero nada puntual. Ahí está Miguel, Marce, Takari. ¿Sabes qué? Hola a todos. Si podés bajar un poquito el micrófono porque me rebota lo que digo. A ver ahora. A ver ahí. Ahí va mejor. Se Ahí está escucha bien. igual todavía, un poquito. A ver. Bueno, estaba contando que vamos a hablar, bueno, desde tu cuenta de También el Caracol, ¿no? De la editorial. Y bueno, vamos a hablar. ¿Escuchás bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Ahí dice Miguel, ¿quién es esa? Espero que hoy estén más tranquilos los muchachos ahí en el chat. Ahí está Que hablen Patri. lo que quieran. Sí, obvio, acá pueden hablar. Bueno, hay libertad, hay libertad. Bueno, vamos a esperar un poquito más que se vayan conectando. Primero, bueno, quería que me cuentes un poco cómo estás manejando el tema de la pandemia antes de entrar digamos, hablar directamente de literatura. Literal. Bueno, con el transcurrir de los días uno se va poniendo cada vez más ansioso. Pero yo estoy trabajando, yo sigo trabajando y ahí seguimos teniendo el mismo trabajo que habitualmente, así que no tengo muchas horas muertas. Tenemos muchísimo trabajo y con la editorial más todavía. Así que con la actividad se lleva mejor, por suerte. Lo que Antes de más empezar extraño, Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. No, quizás lo que más extraño, aparte de los amigos y de los encuentros y de todas las ferias que tendría que haber habido en estos meses, es el camino que recorría de ida y de vuelta desde casa al trabajo y del trabajo a casa caminando, que íbamos todos los días. Eso es lo que más estoy extrañando ahora. Viste que se extrañan Como rutinas que antes por ahí o a uno no le gustaban. Ahora se extrañan de tanto no hacerla, ¿no? claro, se extraña Sí, sí, el sí, aire sí. libre, sí. Bueno, ahí se conectó Pablo Di Marco, amigo en común que tenemos, y siempre hablamos de eso, que nos Sí, gusta caminar y que uno por ahí pierde ese momento, ¿no? Saludos a Luciana, bueno, se va conectando un montón de gente, Coli y Fato, que siempre está apoyando, sí, siempre compartiendo. está. Marian, primero, bueno, quería remontarme al principio también el Caracol, y bueno, ahí Marce dejó una pregunta, ahora en un minutito la hacemos, Marce. Quería preguntarte, una vez hablando con unas personas que habían puesto una librería, yo les decía, están locos, cómo pusieron una librería en este momento, y ellos me decían a veces que bueno, una crisis puede ser una oportunidad. Y yo te quiero remontar esto comparándolo con una editorial. ¿En qué momento surge la idea de poner una editorial, no? Nosotros teníamos, hace muchos años, empezamos a estudiar japonés con la idea de poder leer en algún momento a los autores que nos gustan en su idioma original, ¿no? Y dimos clases de literatura japonesa en extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, fuimos metiéndonos cada vez más en la literatura, conociendo autores que no estaban traducidos al castellano y bueno, de querer leerlos en el idioma original terminamos creando una editorial para traducirlos. Y la idea de Y crear la editorial fue, fue para sí, traducir en principio sí, no, la idea siempre fue tener dos colecciones, una de literatura japonesa y traer autores que no estaban traducidos al castellano y una de literatura argentina.
Perfecto, y ahí, bueno, ahí se suma, bueno, Migue en la parte de la colección que tiene que ver con la literatura japonesa, ¿no? Él se ocupa más de esa parte. Exacto. Se ocupa, sí, en realidad nos ocupamos de todo un poco, pero él sí se focaliza especialmente en la colección de literatura japonesa, aunque también lee a nuestros autores argentinos y está metido en la difusión y estamos metidos los dos en todo, Sí. pero sí, bueno, él dirige especialmente, sabe muchísimo de literatura japonesa y bueno, le encanta investigar, le encanta leer autores de Japón, así que bueno, sí se ocupa especialmente de eso. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero no quiero dejar pasar la que hizo Marcia, si no queda muy arriba en el chat que se arma siempre. Sí. Y él pregunta, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta una editorial independiente? En este momento, Yo calculo que en este momento la respuesta sería como por ahí eh, más obvia, pero digo, por ahí al momento de crearla. Igual, Marce, si querés ampliar, te vamos leyendo. la editorial independiente quizás al principio lo que más le cuesta es insertarse. Yo empecé distribuyendo en unas pocas librerías hasta que empezamos a distribuir con la COP y eso es lo más complicado, o bueno, quizás lo más complicado para mí, quizás tampoco es lo que más me gusta hacer, eh, y lo que más tiempo insume porque uno tiene que estar recorriéndolas y bueno, lleva muchísimo tiempo, tratar de abarcar un territorio grande para llegar a muchos lugares, la distribución a través de una distribuidora ayuda muchísimo, pero bueno, cuando uno recién empieza y no tiene nada para mostrar, es difícil, ¿no? Por suerte enseguida empezamos a distribuir con la COP y ese problema ya lo pudimos eh, solucionar, digamos, ¿no? Ese es quizás el mayor problema con el que me encontré yo. Y Pero bueno, ahora con la pandemia, sí. No, te iba a decir que en ese caso de poder llegar más lejos también implica imprimir muchos más ejemplares. sí, si uno entra en cadenas, ahí ya se está hablando de una tirada mucho más grande. Distribuyendo en pequeñas librerías, como trabajamos nosotros no estamos en cadenas, estamos en librerías independientes, las tiradas no son tan grandes, o uno reimprime más, no hace tiradas iniciales tan grandes, ¿no? ¿Cómo es? Viste que siempre hay como, digamos, entre comillas, una puja entre el autor y el editor, no cuando ya publican con uno, digo antes, que por ahí, viste que el autor por ahí es un poco más ansioso, el editor algunos tardan en contestar. ¿Cómo se manejan ustedes con los autores? Si piden material, si reciben directamente y después dan una respuesta, ¿cómo es el ida y vuelta? Por suerte nosotros ese problema con los autores que hemos publicado y con los que no lo hemos tenido. Nosotros hacemos un poco de las dos cosas. Hay autores a los que los vamos a buscar, otros autores que nos mandan. Somos una editorial abierta a recibir manuscritos. A veces uno por las actividades diarias puede llegar a demorar un poco más o un poco menos en la respuesta. Lo que sí siempre hacemos es responder al autor en cuanto recibimos el material, darle una noción de cuánto demoraríamos en leerlo y siempre darle una respuesta, por sí o por no, y mantener una buena relación con los escritores que están confiándote el trabajo que les llevó tanto tiempo hacer. Así que tratamos de tratarlos la idea es tratarlos con respeto y entablar una relación amistosa con las personas que se acercan a nosotros y sobre todo con los autores que publicamos, ¿no? Marian, bueno, en esto que contás, me interesaba más, bueno, ahora hablar puntualmente de lo de este año. Si bien, bueno, tengo otras Sí. preguntas para hablar después para atrás, pero me interesaba, bueno, esto de que el primer libro que publican este año, o sea, no pudieron o sea, no pudieron hacer nada, digamos, ni distribuirlo, digamos, pues justo pasa lo de la pandemia. Los agarró justo. El primer libro que publicamos este Llega a año, librería llegamos a escribirlo justo antes de que se empezara la cuarentena, la semana anterior. O sea que llegó a librerías, llegó, pero pero no pudo, las claro, librerías venderse. cerraron. Las librerías ¿Cómo, cerraron.
¿Cómo fue, bueno, la elección del primer libro bueno, que publicaron este año, El signo de los tiempos? ¿Cómo es el tema de la elección de los libros que van a publicar? O sea, los charlan con Migue, ¿cómo es cuando tienen que elegir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la literatura japonesa? Eh, Depende mucho de cada libro. El de Lafcadio Hearn, que era de poesía, fue quizás, en ese estuve más involucrada yo en la elección de los textos. Eh, el de Oda Sakunosuke fue una propuesta en principio de Miguel. Lo que nosotros hablamos todo el tiempo, vamos leyendo y eligiendo y tenemos muchos autores en cola para traducir en algún momento y de repente aparece uno nuevo. Que nos gusta especialmente por algún motivo en particular y desplaza a otros o no, pero tenemos un montón de trabajos que tenemos muchas ganas de traducir y vamos eligiendo según nuestro estado de ánimo o nuestras ganas en el momento, tratando de mostrar, también de ir mostrando distintas voces y visiones de Japón. Este libro de Oda Sakunosuke es muy distinto al de Yokomitsu, es una visión completamente distinta, si bien escribieron más o menos en la misma época, pero son muy, muy distintos, ¿no? La idea es esa, tratar de mostrar distintas voces. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacerte una nota en tu casa y tiene una biblioteca con muchos títulos, así que tiene mucho material para elegir. Se Bueno, en fue el realidad audio un poquito. Se fue el ahí, ¿me audio. escuchás? ¿Me No, escuchás ahí? ¿No? Mm. yo no te escucho. Oh, no me digas. A ver, No se escucha, ¿eh? No, a ver, no, no. ¿Se escucha ahí a la gente que está en el chat? No te escucho. Que alguien avise si se escucha. ¿Vos me escuchás? Yo no te escucho nada. No te escucho. Si querés bajate y volvé a entrar. A ver. No, ahora no, no. Vamos a ver si. Sí, no, no se escucha nada. A ver. Ahora hola. sí, ¿eh? Es muy gracioso esto porque quiero decir algo. Que Miguel dice, yo lo escucho a los dos. Se ve que a mí se escuchaba. El tema era que no se te escuchaba a vos, claro, pero él está al lado tuyo. Para no escucharte, ¿no? No, pero había otra gente que también decía que me escuchaba, ¿eh? Ah, Rarísimo. no, pero en un momento no quedó, viste, no, que me causaba gracia lo de Miguel, porque si me escuchaba a mí, seguro te iba a escuchar a vos porque está al lado. Igual está Ahí sí iba a encerrado. contar. Él está encerrado con Luquino en la habitación. Ah, justo Marce me pidió un chiste en japonés, estaba a punto de contarlo, pero hay una persona que dijo si va a quedar grabado, y sí, sí va a quedar grabado después, así que lo vas a poder ver en Entrevías TV, queda grabado. Bueno, retomando esto, donde habíamos dejado, por lo menos hasta donde escuché yo, bueno, estamos hablando del primer libro que llega a las librerías, justo pasa todo lo de la cuarentena y esto, bueno, que limitó bastante. Sí. Y bueno, primero quería, si querés leer un poquito para que, digamos, para que la gente que todavía no lo leyó pueda hacerse un poco a la idea. Sí, ¿cómo no? Y antes de que leas, me gustaría que Sí. nombres a la persona que hace las tapas, porque me parece que es muy destacable, porque siempre recomiendo, también el caracol es el texto, es la tapa, es el libro objeto, Sí, es todo, ¿no? nuestra diseñadora es Sofía Baracali, que es una genia, que hace las tapas y es fotógrafa también y saca las fotos de también el caracol, tanto para las tapas de la colección de narrativa argentina como las de autores y en eventos y muchas de las fotos que subimos a Instagram. Bueno, ahora en Las cuarentena es saca. más difícil,
pero Sí. porque no tenemos acceso, no tenemos contacto, pero muchas de las fotos que usamos en las redes también son de ella. Bueno, eso está bueno Una genia, nombrarla, Sofía bueno, Balacali, sí, una genia. y bueno, hay un trabajo muy cuidado de la editorial, bueno, los felicito. Y bueno, cuando quieras, El signo de los Leemos tiempos, un fragmento. algo de ese cuento, que da Dale, título, la primera parte de ese cuento, ¿sí? bárbaro, sí, sí. Un viento blanco corría a través de la noche helada y el sonido del frío golpeaba los paneles corredizos. Me levanté para ir al baño. Con el viento de diciembre, las sombras de las ramas en el jardín se agitaban violentas en los vidrios de las ventanas. Un visitante llegó con el viento, envuelto en una capucha obsoleta de la Fuerza Aérea. Cuando se la sacó, también en su cara, hinchada y pálida, se reveló diciembre. Los ojos ansiosos, inyectados en sangre, se destacaban contra la piel azulada. Solo pasaba para hablar un poco de los tiempos que corren, dijo. Se lo veía raro, moviéndose inquieto. A lo largo del borde deshilachado de su capucha se leía Narahashi Kenkichi, División 12 de Hayashida, Distrito de Minami-Kawachi, Osaka. 54 años, tipo sanguíneo A. Lugar de empleo, escuela primaria de Hayashida. Los caracteres manuscritos, en un estilo formal, dejaban entrever el estilo de vida de un viejo maestro de escuela, que con su magro salario probablemente alimentaba a una familia de 7. Quizás por caminar más de 1 kilómetro bajo el hielo helado, su nariz moqueaba sobre el bigote, donde se había acumulado polvo. Escuché una historia el otro día, dijo dándole a su discurso un tono docente, desganado y monótono. 7 familias vecinas que compartían un mismo refugio antiaéreo se unieron para comprar una res a 2.000 yenes por familia, con la idea de carnearla y venderla en el mercado. Pero después de comprarla, cayeron en la cuenta de que no sabían cómo carnear al animal. Algunos decían que había que cortarle una vena del cuello, otros sugerían golpearle la frente con un garrote. Rodeaban a la vaca que habían arrastrado en medio de la noche a una área desierta, devastada por el fuego. Todos hablando al mismo tiempo y haciendo un gran alboroto, cuando llegó la policía que hacía sus rondas nocturnas. Se los llevó a todos detenidos para interrogarlos, con una sonrisa cínica. Pero no es motivo de risa, continuó. Hablando de historias divertidas, un compañero de trabajo de la escuela, apretado por la difícil situación actual, habló con su familia y decidió meterse en el negocio del mercado negro. Cuando llegó al mercado y extiende furtivamente su manta, despliega también 20 o 30 velas. El mío no es un negocio oscuro, bromea, porque son velas, no es oscuro, jaja. Después de explicar el chiste entre risas, se me quedó mirando a ver cómo reaccionaba. Pronto la risa se le ahogó en el bigote. Sus ojos no se reían. Muy bueno, muy bueno. Ahí Miguel, bueno, dice que bello ese cuento. Es muy bueno. Bueno, es un libro que, bueno, que yo creo que mucha gente tendría que leerlo. Y también Sí, bueno, algo que la otra vez lo hablaba con Miguel en el vivo, ¿no? Que hicimos. Yo tengo un par de libros bueno, de ustedes, bueno, de los japoneses y los argentinos, de acá también. Y me parece muy interesante el prólogo que hace Miguel de cada libro. Se lo dije la otra vez, bueno, el público se renueva a veces, y por eso lo quiero repetir, porque es muy interesante el trabajo que hace también para ir involucrando al lector a un mundo que por ahí no está tan acostumbrado, ¿no? sí. Bueno, y en este libro en particular, como ejemplo, hay en el prólogo de Miguel todo un análisis que él hace de la relación de Odasaku con la literatura clásica y con el aware, el mono no aware, que es como la compasión por las cosas y una relación que oculta que hay con la poesía clásica japonesa, que sin ese prólogo escaparía a un lector que está leyendo en castellano. Es muy difícil de traducir eso. Nosotros tratamos de mantener algo de eso clásico, La esencia. de esas imágenes clásicas en la traducción, pero el prólogo de Miguel da una dimensión nueva a la lectura, ¿no? Que es muy interesante y que se perdería sin esas palabras de él. En ese, o sea, en el prólogo, ¿no? También hay un proceso de investigación de él, es en equipo, cómo se maneja, más allá que él por ahí termina escribiendo el prólogo y vos por ahí después le das una mirada, ¿no?
pero ¿hay un proceso de investigación en conjunto? No, no, el prólogo lo hace él y la investigación es de él. Yo traduzco con Masako, este libro lo traduje con Masako Kano y con Maya Worsnop. Y a medida que yo voy traduciendo, le voy pasando los cuentos ya que vamos cerrando y él va analizándolos e investigando cosas que le interesa destacar. Y la idea también es que el prólogo sea un prólogo ameno, no Claro. demasiado académico, sino que aporte nuevas dimensiones y nuevos hilos a la lectura. Pero ese es un trabajo de él. Bueno, justo hoy hablamos con Miguel en privado de eso, que por ahí está bueno, digamos, que la literatura, bueno, sí, la literatura más que nada, que no sea tan ceremonial, ¿no? Que también cualquier lector pueda llegar y no que se cierre por decir por ahí no leo, no sé, literatura japonesa, que pueda entrar de otro costado, ¿no? Por eso también me parece muy interesante el prólogo. Bueno, ahora me gustaría hablar de lo nuevo Sí. de Daniela Caracol, bueno, todavía, o sea, está en imprenta, ¿no? El libro de César Díaz. El de César Díaz está por llegar en cualquier momento esta semana. Ya está llegando el libro a casa. Estamos muy ansiosos por recibirlo y muy contentos con ya poder empezar a lanzar los libros que estaban en realidad planificados para la Feria del Libro y se han Claro. tenido que demorar porque en plena pandemia, con todas las librerías cerradas, con ninguna posibilidad de difundir. Igual nosotros nos hemos estado moviendo mucho y tenemos un contacto estrecho con todas las personas que nos siguen y entablamos diálogo con nuestros lectores y se ha generado una linda comunidad en Instagram que nos sigue. Es difícil difundir en estas circunstancias, así que bueno, no hubo más remedio que demorar la salida de los libros, ¿no? Pero bueno, ya vamos entrando ahora en actividad con las nuevas publicaciones. Vamos a ver el nombre, que es En la semilla ya está el aroma. De César Díaz, un libro Bueno, hermoso. ahí Marce el otro día hizo, bueno, una publicación, él ya lo leyó y puso un fragmento, la verdad que es muy interesante lo que él puso. Y bueno, Pablo Di Marco también lo leyó impreso Sí. y también me dijo que es muy recomendable. Así que bueno, seguramente en cualquier momento va a estar llegando. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo fue la elección? ¿Cuándo definieron que iban a publicar este libro? ¿Cómo llegaron al Nosotros autor? definimos los dos libros del año que van a salir este año, los definimos el año pasado, a finales de año del año pasado. Eh, la novela de César Díaz la empecé a leer y no la pude dejar. Fue como así una lectura de una sentada, no la podía dejar. ¿Qué es lo que me pasó con todos los libros que hemos publicado hasta ahora? Lo leí yo, después se lo pasé a leer a Miguel y a Miguel también le encantó y decidimos enseguida que lo queríamos publicar. Así que bueno, nos pusimos en contacto con el autor y empezamos ya a trabajar para bueno, publicarlo, ¿no? Bueno, ahora vas a leer, bueno, de paso aprovecho para saludar a Juan Guinot, que bueno, en un ratito vas a leer también algo de él. Que es el otro autor que Eh, publicamos este año, sí. gran Un amigo. genio, un genio, un genio. Saludo a Claudia Waff, también se estaba conectando ahí. Y sí, ya va a venir el Vivo con Díaz, ahí me está pidiendo el Vivo con Díaz, Pablo. Bueno, estaría bueno si querés, si tenés ganas, leer un poquito bueno, En la semilla ya está el aroma, para Sí, que la gente vaya conociéndolo, que ya está por llegar a las librerías, ¿no? sí. En las semillas hasta el aroma es un libro con capítulos muy breves. Son como pequeños retazos de recuerdos y de, no sé, reflexiones del personaje. Me gustaría leer dos bien breves, como para que uno tenga más o menos una idea del ritmo de la novela y del tono, ¿no?, que tiene. Vamos, sí, perfecto, sí, sí. Eh, Ahí hay algunas preguntas que no es que me olvido, después las hacemos. Vicente María Marcela hace una pregunta, después la vamos a hacer. Ahí, sí, bueno, después me Martín vas. Allende, mirá lo que dice Martín Allende. Me la recomendó un librero a la editorial, ¿no? De Bahía Blanca y quedé encantado. Hermosas ediciones. Saludos para Martín Allende. Y sí, la verdad que son muy buenas las ediciones.
todos los libros. Ahí está Marcelo Rubio también, con El Cristo Roto, un gran libro. Ahora seguramente él va a decir que más o menos, esa cosa que dice siempre, Sí, pero siempre. es como un paso de comedia de Marcelo, pero es muy bueno ese libro. Así que bueno, cuando quieras, Marian. Encontrar esa palabra que siempre está en la punta de la lengua. Recordar un sueño con nitidez. Querer contarlo e ir encontrando la palabra justa, el gesto exacto que se va encastrando en ese rompecabezas. Ganarle tierra al mar. Poder asir por un momento, aunque sea por un momento, ese montón de arena que se escurre de la conciencia. Tocar y palpar la suavidad y la redondez de esa pompa de jabón que es mi sueño. Poder pasear por él como por un museo, como por un parque de diversiones. Emocionarme, llorar, reír mientras toco la cabeza de un viejo caballo de calecita o me espanto con alguna bruja de cuento o juego con los juguetes de mi infancia. El bombero loco, ese camioncito de lata roja con la cabeza de bombero yendo de un lado para el otro y yo de rodillas en la cocina de casa jugando entre las baldosas y mamá que se ríe mientras cocina. Pero mamá es un juguete que está en la calecita, que en realidad es mi casa, pero se transforma en un parque, pero que es otra cosa, y alguien que viene, y una cara que grita, y el despertador que suena y me despierta, y hola amor, buen día, ¿qué tal? Bien, soñé con algo lindo, pero no me acuerdo bien qué. Ese es uno de los capítulos. Vamos Y con me otro. gustaría leer otro. Sí. A veces falla alguno de los sentidos y se provocan malformaciones monstruosas. Hay quienes escuchan un zumbido constante y solo pueden descansar con ruidos aún más fuertes que los distraigan momentáneamente. Cuanto más silencio, más se destaca ese murmullo infinito que implosiona entre ceja y ceja. Del mismo modo hay patologías nasales, donde la persona solo puede sentir un olor intenso y repulsivo al que nunca logra acostumbrarse. Tampoco se puede huir del hambre, tampoco se puede huir del miedo. En los tests con láminas se llama pregnancia cuando una lámina ha impactado tanto que el entrevistado sigue dando respuestas de esa lámina en otras. Los ojos, la cabeza, el alma han quedado impregnados por esa terrible impresión. Si eso provoca una lámina, imagínense lo que provoca una madre. Imagínense la pregnancia de mi madre. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que después de esto apenas llegue este libro también van a estar todos ahí buscando. Recordemos dónde lo pueden conseguir, ¿no? Los libros, no en cadenas, pero están en varias librerías. Este va a estar próximamente en varias librerías. Sí, nosotros en nuestro Instagram y en nuestra página tenemos un listado de todas las librerías donde se consiguen nuestros libros y siempre, si no, se pueden poner en contacto con nosotros. Con también el Caracol, con Miguel Sardeña. Sí. Con también el Caracol nosotros estamos siempre atentos a todos los mensajes que nos mandan. Te voy a leer, Marian, un par de las preguntas que fueron haciendo, cuando las pueda ver. Bueno, primero te voy a preguntar la de Vicente María Marcela. Bueno, gracias por conectarte. ¿La intuición es parte del trabajo editorial? Muy buena pregunta. Sí. A ver, más que intuición, yo creo que publicamos lo que nos conmueve, lo que nos gusta, y esperamos que nuestra intuición sea buena. Eso ya lo iremos descubriendo. Por ahora nos ha ido muy bien con todo lo que hemos publicado, estamos felices con nuestros autores, con las novelas que hemos publicado en las dos colecciones, y creemos que las publicaciones que vienen son tan buenas como todas las que hemos hecho hasta ahora. Así que sí, imagino que sí, que algo de la intuición. También está Monoblog de Karina Sacerdote, que también es muy potente, una novela muy potente. Muy potente. Fuerte. Sí, está por ahí, creo, Karina. Sí, bueno, antes nos saludó. Ahora quiero que hay una pregunta de Marce, si la querés repetir, Marce, o la busco, porque me acuerdo que habías preguntado algo. Porque dice hoy el clima está mejor, dice Marce ahí, pero había una pregunta que había hecho. Marce, si la querés repetir, la pregunta estaba buena, pero quedó muy arriba. Bueno, mientras tanto, quería hablar de lo que se viene, porque después podemos volver a las preguntas que vayan haciendo, pero no quiero quedarme afuera. A Juan Guinot lo voy a dejar como para lo último, ¿no? Sí.
Está bien. Hoy hablando bueno, con un asesor que tengo en la editorial, él me decía que se viene también otro libro de literatura japonesa, lo tengo anotado acá para no olvidarme, era muy largo como me lo explicó, antología de cuentos del movimiento proletario japonés. Sí. Eso fue lo que me dijo, bueno, un asesor que tengo ahí adentro. Y bueno, quería que me cuentes un poquito más esto que se viene, bueno, más adelante del año, ¿no? Sí, no va a ser ese el título, pero sí, es No, una no, no, antología, claramente me lo dijo, sí. es la temática, digamos, es una antología de cuentos de literatura proletaria en la que incluimos a varios autores eh, que muestran distintas facetas del movimiento, ¿no? Eh, Porque había todo un movimiento, el movimiento tenía autores que venían del campo, otros que muestran la vida en las fábricas, otros eh, hay incluida una mujer que da una visión muy particular del comunismo desde, bueno, cómo lo ve una mujer y tiene una visión completamente distinta a la que puede tener un hombre. Eh, y nos gustaba mostrar distintas facetas y distintas cosas del movimiento. Eh, Se incluyen cuentos de 6 autores y está en proceso de Sí. traducción. Ah, el nombre todavía no lo puedes decir, el nombre de la antología no se puede decir. Es que no tenemos todavía el nombre Ah, todavía definido. no está el nombre. Ah, perfecto. Tenemos, Ahí sí, bueno, sí. tenemos No, te iba a decir algunos que hay algunas preguntas ahí. sí. A ver, iba a decir la de Marce, pero acá me dice Elida lo dijo mejor, así que bueno. Elida Said dice, ¿cómo es la traducción del japonés? Si las palabras tienen más de un significado, ¿es literal o es una construcción? Y esto tiene que ver con lo que había preguntado Marce, por ahí de una manera más coloquial, si traducen tal cual o meten mano ustedes, ¿no? Sería básicamente lo que había dicho Marce. En Elida como realidad que lo hizo un poco más asornado. nunca se puede traducir literal. Bueno, una traducción literal es una traducción mala. Lo que hay que traducir es sentido. Y a veces con el japonés ocurre no solamente que que los ideogramas son muy distintos a la escritura nuestra con letras romanas y muchas veces el ideograma tiene muchos sentidos que aportan varias dimensiones simultáneas a un mismo concepto. Uno ve un kanji y puede estar viendo muchas cosas en ese kanji que en castellano no pasa tanto. O sea, sí, o sea, hay también distintos significados por una misma palabra, pero eh, el kanji puede mostrar dos cosas completamente distintas al mismo tiempo. Se ve muchísimo, sobre todo en poesía, que hay poemas que pueden tener dos lecturas distintas. Eh, pero aparte de eso, eh, hay determinadas cosas o determinados conceptos o ideas muy propias de Japón que si uno las tradujera tal cual serían muy ajenas a un lector occidental. Entonces uno tiene que tratar de buscar la manera de transmitir esa sensación o esa idea, pero que se entienda, ¿no? Y Y es, cuando la bueno, traducción es, antes comentabas que el libro que publicaron este año, la traducción había sido entre 2 o 3 personas, sí, si mal no te entendí. sí. ¿Cómo hacen? ¿Se dividen por páginas? Bueno, en estos ¿Cómo hacen casos el trabajo en grupo? fueron cuentos, entonces nos dividimos en los 2 primeros libros, nos dividimos cuentos y luego sí hicimos un trabajo eh, De unificar el reuniéndonos. tono, digamos. Sí, no solamente de unificar el tono, sino de leer juntas la traducción y el idioma japonés y corregir juntas todos los cuentos y discutir todos los cuentos, o sea que absolutamente todos los cuentos de las antologías son una traducción conjunta, no es que una hizo un cuento y la otra hizo el otro, sino que todo lo discutimos, lo charlamos, lo debatimos y fuimos llegando a conclusiones con respecto a determinadas cosas en las que uno puede llegar a tener dudas y sí lograr un tono común en toda la traducción y respetando lo más posible también el tono del autor, ¿no? Claro. Sí, sí, no, eres algo muy que nada que ver a lo que quiso contar, ¿no? ¿Vos podés leer algo de ese libro? ¿Hay algo para leer o no Sí, 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 todavía? sí, tenemos hay un par de cuentos, Antes que leas, ya tenemos, Marian, sí, antes que leas, te voy a hacer una pregunta que acá así no queda muy arriba, de Pablo Di sí, Marco,
está Sí. buscando un título él quiere como el título a la nota, ¿no? Algo polémico. Entonces acá está preguntando, ¿cuántos manuscritos en promedio reciben al mes y cuál es la calidad promedio de lo que reciben? Y entre paréntesis pone, rogamos sinceridad brutal. Hay meses que recibimos muchos y hay meses que no recibimos, pero este mes, por ejemplo, no he recibido todavía. Sí recibí el mes pasado. Depende mucho de la época. Bueno, ahora en cuarentena es como medio complicado porque nadie sabe mucho qué hacer. Pero no tengo la cuenta de cuántos recibo por mes, un promedio por mes. Y bueno, hay de todo, se recibe de todo. Hemos recibido cosas muy buenas que a veces pasa que uno recibe cosas buenas que no son el tono de la editorial Claro. o el género que tenemos. eh, O calculo que el que cupo que uno- tienen para imprimir, ¿no? Porque por ahí, sí, nosotros ustedes por ahí publicamos tienen un dos libros. criterio de hacer 2 y 2 y bueno, Exactamente, son 2 libros por año, uno tiene que hacer sí o sí una selección, pero al margen de eso, la editorial tiene un tono, y hay que, bueno, uno lo va siguiendo, ¿no? A veces hay textos muy buenos que decidimos no publicar porque creemos que no son el tono nuestro, pero que sí son muy buenos para alguna otra editorial. En ese caso, lo recomendamos a alguna editorial en la que creemos que puede llegar a ir esa novela. Nos ha ocurrido más de una vez eso. Porque, bueno, también hay que saber a veces elegir cuál es la editorial para el texto que uno escribió, ¿no? Eh, claro. Tiene que y hacer un bueno, análisis de catálogo también antes de mandar, ¿no? sí, no, sí, sí, seguro. Eh, pero bueno, nosotros somos igual una editorial muy joven, tenemos pocas publicaciones, así que es difícil sacarnos el tono a nosotros todavía con los pocos libros que hemos publicado. Pero bueno, si nosotros sí tenemos un definido ya Claro. un camino que queremos seguir, entonces bueno, en ese caso lo recomendamos a alguna editorial en la que creamos que puede pegar ese libro particular, ¿no? Te cuento, No, Marian, no porque no sé sé si si estarás fui prestando sin... atención, el chat está muy picante, pero no Como como ayer, siempre. pero pero hoy es terrible. Acá Miguel Sardeña, no sé si lo conoces, No, no sé, no. dice que algunas novelas argentinas parecen escritas en japonés. Así que bueno, ahí le sacaron la roja, ¿no? Romina Pernigote pregunta, ¿cómo llegaste a ser traductora de japonés? Eh, por gusto. No, yo no soy traductora de japonés oficial, digamos, no tengo el título de traductora de japonés, yo soy editora. Estudié Ah, te empiezan a japonés, llegar, viste, alumnos claro. que quieren aprender japonés. En realidad fue porque yo quería publicar literatura japonesa. Eh, es muy difícil conseguir traductores de japonés que sean amantes de la literatura y que sepan de literatura y, o sea, uno sí puede conseguir gente que hable japonés y que entienda japonés, pero traducir literatura no es solamente conocer el idioma, hay que saber de literatura, hay que saber, bueno, castellano también. Y bueno, por eso yo también me rodeo de personas en las que puedo confiar, como Masako y como Gabriela Oquienero en el primer libro que tradujimos de Yokomitsu Richie. Y bueno, trabajo en conjunto con esas personas. Eh, y bueno, llegué a ser traductora de japonés por mi interés particular de traducir literatura japonesa, ¿no? Pero no es mi carrera, digamos. Yo soy editora. Me está riendo lo que puso Marce, ¿no? ¿Sí? Porque Sardeña le echa la culpa a Marce, bueno. Ahí, bueno, si querés lee así después, dejamos, porque siguen las preguntas. María Laura Pérez Gras, respondemos esta y después ya lees, así no nos quedamos Dale. afuera de INOT, digamos. ¿Cuál es Sí. el perfil de la editorial y cómo llegaron a ese consenso? Es difícil definir cuál es el perfil de la editorial. A nosotros nos gusta publicar libros que nos conmuevan. Creemos que todo el catálogo nuestro tiene una cohesión. Creo que cualquier persona que lea nuestros libros de literatura japonesa también disfrutaría nuestros libros de literatura argentina y al revés.
Nos gustan los libros que están bien escritos, y bueno, y cuando uno elige, hay algo de inexplicable también, es lo que le llega a uno y eh, lo conmueve a uno, ¿no? Pero bueno, en principio creemos que puedo decirte, por ejemplo, que estamos publicando narrativa, no somos una editorial que esté publicando poesía en este momento, salvo por Claro. mi capricho inicial del El libro primero que... que... sí. Eh, pero estamos por el momento publicando narrativa y bueno, el libro de Lafcadio Han, que es ensayo, ¿no? Pero bueno, sí, tienen todos son todos libros y escritores que tienen un uso muy cuidadoso del lenguaje, que construyen sus personajes con mucho cuidado, sus personajes tienen una profundidad que es lo que a nosotros nos gustan, que sean personajes con una profundidad y con un relieve especial. Y bueno, eso es especialmente en los que nos fijamos cuando leemos. Vamos con algo de lo que se viene, que no tiene nombre todavía, la antología japonesa. Sí, no voy a leer el principio del cuento, este no es el primer capítulo, es un cuento de Yoshiki Hayama, uno de los autores que vamos a incluir en la antología. Es el segundo capítulo, Vamos. porque es fuerte, ¿viste? Vamos con lo fuerte. Vamos con todo. Sí, sí, sí. Hay que vender, Marian. No, para que tengan una idea también del tono ¿Dónde va? de este autor, sí. Era una habitación rara. Daba la sensación de estar metido en una lata de sardinas húmeda y mohosa. Salvo por su techo bajo, sus 4 paredes y las tablas del piso, completamente vacía. Una única lámpara brillaba en medio de la habitación. Colgaba del techo como una hoja atrapada en una telaraña. Había parches de linóleo pegados al piso, acá y allá. No había mesa ni sillas. Estaba tan pesado y coloroso que mi cuerpo, como si fuera un tumor de pus, supuraba transpiración. Aún así, por algún motivo, sentí frío. Además del olor a moho, otro hedor nauseabundo atrapaba mi nariz de tanto en tanto. El olor parecía tomar forma, como la de una neblina. La habitación, donde podrían haber entrado 100 tatamis, a la luz de esa lámpara que parecía iluminar como 5 velas, era más oscura que una celda. Me quedé parado en la entrada hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. En un rincón de la habitación, donde antes no había visto nada, descubrí la presencia de un objeto. Se había elevado entre cajas de cerveza o algo así. A uno de los lados, parte del objeto, que las cajas no llegaban a cubrir, sobresalía por detrás algunos metros. Seguía sin poder distinguir con claridad qué era. Lo tenía a una distancia considerable y estaba oscuro. Me lo quedé mirando fijo, concentrando cada nervio de mi cuerpo en mi vista. Me puse a temblar. Ya no me podía mantener en pie. Me apoyé contra la pared a mi espalda. Resistiendo la tentación de sentarme, me asenté sobre mis pies temblorosos. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que eso que sobresalía era la parte inferior de un cuerpo humano desnudo. ¿Serían los restos inútiles de la materia prima usada para fabricar las píldoras? Una fuerza desesperada surgió de algún lugar dentro de mí. Sentí el deber de vencer al hombre que me había llevado hasta ahí. Más que un deber, detenerlo se había vuelto una necesidad ineludible. Sujeté con disimulo la navaja que llevaba en el bolsillo de mi abrigo y, esperando la primera oportunidad, miré al rufián parado al lado. Él, que por supuesto también me miraba, rompió el silencio. «Andá y mirá. Puedes hacer lo que quieras. Yo me quedo vigilando por acá». El rufián dejó la habitación y bajó la escalera. Me sentí borracho. Mi corazón iba más rápido que yo. Me dolían la cabeza y las articulaciones, como si hubiera recibido una paliza. Me fui acercando despacio. Con cada paso que daba, el olor golpeaba más fuerte. Tal como había pensado, era un cadáver. Entonces me pareció escuchar un suspiro débil. Un cadáver suspirando era algo absurdo, y sin embargo respiraba. Un fu-fu sutil llegaba a mis oídos, lo sentía con mis nervios. El cadáver suspiraba. En ese momento tuve la sensación de que todo el contenido de mi estómago me subía a la garganta. Y ahora lo tenía todo frente a mis ojos. El cuadro que se me presentó era muy cruel. Detrás de las cajas de cerveza, una jovencita de 22 o 23 años yacía desnuda boca arriba, sobre una estera de tatami podrida. Sus hombros se contraían con cada exhalación que exprimía su cuerpo, como si fuera la última.
Terrible, Se terrible. llama Bueno, La prostituta, el cuento. bien, Eh, y él al una principio bomba. se... Sí, 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 terrible. Y él al principio se lo confunde, cuando habla de las píldoras, cuando se lo llevan a ese lugar, él piensa que lo van a raptar para usar sus órganos para fabricar unas píldoras de China que son para revitalizantes, digamos, ¿no? Y piensa al principio que es un cadáver de algún cuerpo que usaron para fabricar de estas píldoras, pero no, es esta prostituta que se encuentra ahí encerrada. Es No, terrible el cuento, es terrible. muchas ganas de ver. ¿Y para cuándo estaría? Y ya después entramos en lo de Guinot, porque no quiero que quede afuera Sí, sí, y eso me linchen para fin de año va a estar. fin de No año. sabemos exactamente cuándo será, todo también dependerá de cómo evolucione esto de la cuarentena, porque la traducción también se hace más difícil con los encuentros a distancia y demás. Pero bueno, sí, la idea es tenerlo durante el transcurso del segundo semestre el libro. Bueno, Marian, vamos a hablar por último del otro estreno para este año, 33 RPM, de Juan Guinot. Juan, yo siempre, soy muy amigo de él, es como un hermano para mí, y siempre hablábamos, yo le decía, ¿cómo puede ser que todavía no te publicaron una novela para adultos acá? Yo nunca no lo podía entender, ¿no? Y bueno, y la verdad me alegra mucho que lo publiquen ustedes. Y te quería preguntar, bueno, cuando leen esta novela, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que les atrapó de entrada, ¿no? De la historia. Eh, bueno, el estilo de escritura de Guinot es muy particular, es Guinot, eso nos encantó. Que es también lo que buscamos en todos nuestros autores, ¿no? Que tengan un estilo bien particular. Y él tiene una cosa bien porteña y... No porteña, es muy difícil de explicar. Tiene una, unas imágenes muy de él, eh, que es re linda, es re amena la lectura, es muy ágil la lectura y tiene imágenes que son muy propias de él y que uno quizás si las leyera en otra persona las vería forzadas y en él resultan muy naturales. Eh, nos encanta su estilo de escritura, nos encanta el ritmo de esta novela. eh, y bueno, habría que, cuando ya la lean quizás lo puedan entender mejor, ¿no? Pero nos encanta el estilo que tiene. Eh, Cuando quieras, si querés, para que entre, porque quedan 10 minutos, si querés uh, arrancar. Nosotros tampoco entendemos cómo no lo publicaron todavía. Pero bueno, vamos a ser los primeros. Mejor, mejor. 33 RPM se llama la novela. Y voy Sí, a leer el principio, el primer... está dale. dividido en dos partes, lado A y lado B, porque son los lados de un vinilo. Y este es el primer capítulo del lado A, mañana de domingo. Había pasado una noche sin dormir. Di mis vueltas en la cama y no fue por culpa del calor. Tampoco porque vivir en la casa del viejo Abraham era una experiencia que poco me agradaba. Estaba así con esa sensación espantosa de vacío en la panza y de cabecita loca en la cabeza desde hacía muchos días, casi los mismos que llevaba viviendo en Buenos Aires. Por eso el domingo anterior había ido a consultar al melómano y me dijo algo como que el influjo de Libra no es propicio y que por suerte entrando Marte en terreno de Aries volvería mis ímpetus topadores de cabrío. Esperaba que me dijese algo mejor, no sé, que mis cosas se iban a acomodar. El tipo me sacó la ficha, me miró a los ojos y me dijo: el tránsito de un influjo negativo no se contradice. Lo más sabio es saberse proteger, andar bien manso y tranquilo. La visita al melómano me dejó peor porque yo creía en el horóscopo que él hacía, en el bajo meso de su tienda de compraventa de discos usados del Parque Centenario, con discos de vinilo pasados por la púa de un Winco. Confiado en que mi suerte cambiaría en una nueva consulta del oráculo, estuve toda la semana esperando a que sea domingo para volver a verlo. Ni bien se filtró la primera luz del día por la ventana de mi dormitorio, metí la mano derecha debajo del colchón y pesqué las chancletas. Salí del cuarto, pasé de largo a la cocina, salteé los ojos, los mates y la indiferencia del viejo Abraham, muy ocupado en
los informes de Crónica TV que mostraban una marcha de jubilados cortando la avenida frente al Congreso para pedir aumento de las jubilaciones. Encaré las sombras del pasillo y fui hasta el portal por donde entraban los destellos del sol que venían de la calle Vera. Salí a la vereda, caminé hacia la esquina y pisé el asfalto de Ángel Gallardo. La avenida recibió mi contacto con ruidosos besos de brea derretida que al pisar el Parque Centenario formaron bigotes de pasto seco en la punta de las chancletas. Me adentré en los puestos levantados sobre la calle frente al observatorio, abarrotados por el usado de los barrios de Villa Crespo, Caballito y Almagro. Los puesteros desparramaban sus cuerpos macilentos sobre las sillas. Con gesto contrariado se abanicaban con las antiquísimas revistas mientras esperaban que el cielo los dejara trabajar y no cumpliese con la promesa de una tormenta remolona pronosticada para el domingo anterior. Dejé atrás a los puesteros y subí a la vereda del Museo de Ciencias Naturales. Una alfombra de bolitas verdes de los paraísos hizo inestable mi marcha. Solté con la dificultad con pericia y tras 12 trancos encontré al melómano a la sombra de un palo borracho. El tendero estaba en medio de un operativo. Sacaba del sol los vinilos. Una vez más había confesado que el sol era su peor enemigo y conspiraba contra el oráculo. El melómano se dio cuenta de ello cuando de un LP por su hieco brotaron lomas. Tengo muy presente esa anécdota. Fue a principios de la primavera, después de atender a la gitana. La señora solía trabajar en la orilla sur de la laguna del parque. Usaba pollera gigante, una blusa que era desbordada por las tetas inmensas y un pañuelo colorido en la cabeza. Del rostro sobresalían 2 ojazos de color esmeralda. Muy bueno, muy bueno. Y No le se decimos para llega los a que están ver, conectando ahora. no se llega a ver la historia en este párrafo que elegí leer, pero sí un poco cómo es el tono de la novela, Claro. cómo es el estilo de él. Te pido perdón, Guinot, porque vos que estás acostumbrado a A narrar. narrar y sos un experto, tuviste que leerme, escuchar cómo leo yo tu novela, malísimo, pero es una novela hermosísima que estamos felices de publicar. Es la historia de 2 personajes que se van entrecruzando. Los 2 son personajes muy entrañables y hay algo de absurdo en la novela, algo de ficción, pero que entra naturalmente. No es el fantástico en el sentido tradicional de la palabra fantástico, sino que se Sí, también mete en la describe realidad. y por ahí te lleva por lugares que uno conoce y está bueno también eso. Claro, sí, 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 Te sí, habla de lugares que uno conoce, ¿no? La calle Vera, Ángel completamente. Gallardo, bueno, te va guiando y la descripción me parece muy interesante. ¿Y para cuándo estaría? ¿También cerca de fin de año? No, este ¿Saldrían está casi en para... paralelo? No. Este va a salir Ah, antes. Esperamos que cerca de agosto. También tenemos que ver cómo va evolucionando todo, pero la idea es que eh, esté alrededor del mes de agosto. te hago una pregunta que tiene que ver bueno, este contexto, ¿no? ¿Cómo van a manejarse para difundir? Bueno, ¿Qué piensan? Por ejemplo, bueno, el tema de este contexto va a ser muy difícil, el tema de las presentaciones sí, presenciales, ¿no? sí. Digamos, ¿cuál es el plan? Si se fijaron algún plan para difundir, si van a estar como más en las redes, Estamos cosas, muchísimo no más, sé, en vivo. Sí, estuvimos muchísimo más en las redes, no haciendo vivos, pero sí estuvimos muchísimo más presentes en las redes. Bueno, con el libro de César Díaz estamos haciendo ahora preventa. Si las librerías siguen trabajando como ahora y que todavía siguen algunas cerradas, y si se siguen sin poder hacer presentaciones con Guinot, probablemente también hagamos una preventa. Esperemos en algún futuro poder hacer una presentación y que todo vuelva a la normalidad. Se demorará muchísimo, pero nos encantaría poder tener ese momento de compartir con nuestros autores. Y si no, lo compartiremos acá en casa y brindaremos juntos. Difundiremos a través de las redes lo más posible. Nosotros estamos muy presentes en las redes y bueno, las personas que nos siguen saben que nos encanta charlar con ellos, nos encanta recomendarles, creemos que nuestros lectores, además de comprar nuestros libros y de leerlos, quieren a veces compartir sus opiniones, sus impresiones de los libros, sobre todo cuando se trata de literatura japonesa, que quizás uno no tiene tantas personas con las que hablar de eso.
Claro. y autores independientes, ¿no? Autores que no son mainstream, no son masivos. Está bueno tener a alguien con quien charlar y contarle cuál fue la impresión de ese libro. Entonces nosotros charlamos con nuestros lectores por privado o en nuestro feed de Instagram. Nos encanta eso. Y hoy se fortaleció más con todo esto bueno, del encierro, ¿no? Hay una persona preguntaba, igual ya le contestaron, pero lo último que leíste fue 33 RPM de Juan Guinot. Un chico preguntaba, todavía no está publicado, cerca de agosto va a estar, seguramente en agosto haremos un vivo con Juan. Ya nos quedan 3 minutos y bueno, quería agradecerte, Marian, por esta charla, como siempre, a vos, a Miguel Sardenia Te y a agradezco toda a la vos. editorial. Siempre es un Muchísimas placer. gracias a vos. Ya este año ya hicimos 2 notas. Sí, claro, uno a principio de año cuando Una fue el año uno, pasado, en realidad. no me acuerdo si fue el año pasado, ya uno Sí, pierde porque este año dimensión de... estamos todos, desde que arrancó el año estamos casi en pandemia, así que estamos Sí, encerrados. sí, Fue el año pasado, pero a fin de bueno, año te pasado. agradezco siempre la amabilidad de siempre. Y bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la gente que se contactó, se conectó ahí, ¿no? Porque mucha gente estuvo. Sí, muchas gracias a todos. Veo muchos autores también con nosotros, los queremos mucho a todos. Nos encanta hacernos amigos de todos nuestros autores porque además de publicar novelas hermosas como las que estamos publicando, los sentimos a todos cercanos a nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Esto queda grabado en Entrevidas TV para que quiera ver lo que se conectó tarde. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Sí, estoy A vos. arreglando los Yo voy comentarios. leyendo abajo, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, en serio, Un beso a nuevamente. todos. Saludos y nos estamos viendo. Nos vemos. Chao. Chao, chao.